Pues eso, muchas gracias a todos y a todas por venir a esta sesión. Ya están conectados, vale. En la que vamos a tener 2 presentaciones en español y 2 en inglés. Las que son en inglés van a ser en remoto y las que son en español, pues tenemos la suerte de tenerlos aquí. La primera presentación viene a cargo de Albert Sangra, que es director académico de la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social. Es catedrático de Educación en la UOC, donde imparte docencia relacionada con estudios de psicología y ciencias de la educación. Así que nada, Albert, cuando quieras. Muchísimas gracias. Primero de todo, quiero dar los buenos días a todos y a todas y, sobre todo, agradecer a Ángeles y a la cátedra por la iniciativa que ha tenido. Siempre es un placer hacer cosas juntos y, en este caso, además, desde ahora estamos comentando aquel cierto espíritu de Córdoba, ¿no?, en el que nos juntamos unas cuantas cátedras el mes de octubre y nos dimos cuenta de que probablemente necesitamos tener puntos de encuentro en los cuales podamos generar las sinergias necesarias para avanzar y para reforzarnos y para animarnos mutuamente, ¿no? Cuando a veces las propias instituciones, digamos, no cumplen a lo mejor esta necesidad, ¿no? También me gustaría agradecer las palabras que Miguel antes ha comentado. Efectivamente, siempre ha sido muy agradable poder colaborar con la UNED. Y yo tengo también muy claro que juntos llegamos más lejos y que nos une siempre la misma voluntad. Es decir, las universidades nacieron en momentos distintos y, por lo tanto, son resultado del contexto en el que cada uno nace y se desarrolla, pero el objetivo que tenemos siempre es el mismo: ayudar a las personas, conseguir que aquellos que no pueden acceder a la educación puedan hacerlo, y, por lo tanto, aquí siempre encontraremos ese punto de encuentro que creo que debemos siempre valorar por encima de todas las cosas, ¿no? Y si además hay amistad, mil sobrejuelas, ¿no?, que dicen. Bien, yo he preparado la presentación estricta de la cátedra, pero como mis anteriores compañeros han hecho una presentación también de la universidad, solamente diré, para aquellos que no tengan estos datos, que la Universidad Oberta de Cataluña se creó en el año o en el curso 94-95, es decir, que cumplimos 29 años ahora dentro de poco. Empezamos con 200 estudiantes en un modelo de universidad completamente online y asíncrono. Eso se pudo hacer como decía antes, por el contexto de aquel momento en el cual el uso de Internet era emergente y parecía que nos permitía crear unas comunidades que antes no se habían podido crear y que además eran accesibles a la gente, a la población en general. Y de estos 200 estudiantes de 2 carreras distintas, porque empezamos con ciencias empresariales y el segundo ciclo psicopedagogía, en estos momentos tenemos 25 titulaciones en 7 áreas de disciplinas distintos y alrededor de unos 90.000 estudiantes activos en este momento, habiéndose titulado en la universidad ya alrededor de 130.000 estudiantes también. Por lo tanto, es simplemente la historia de una consolidación de una idea que creemos que ha funcionado suficientemente bien, pero que, como todas, tiene que ir evolucionando, digamos, al son de cómo las cosas van cambiando a nuestro alrededor también, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulo, empezaremos ahora. ¿Cuál es la misión de la Cátedra UNESCO en Educación y Tecnología para el Cambio Social? Una cátedra que nació en el 2002, en aquel momento se llamaba Cátedra de e-Learning o en e-Learning. En el 2012 decidimos cambiar el nombre con la idea de tener un título que fuese un poco más inclusivo y menos sujeto a los cambios habituales de las terminologías al uso, ¿no?, que es lo que alguien ya ha mencionado antes. Es decir, yo recuerdo que cuando empezó la UOC hablábamos de educación virtual y nos decían: no, la educación no puede ser virtual porque si no es que no existe. Entonces decíamos: vale, pues va a ser online. Bueno, pero sí, es offline, entonces ¿qué pasa? Siempre hay una justificación para decirte que lo que estás haciendo no existe y que es bueno lo que hacen los demás, cosa que puedes aceptar, digamos, en buena lid.
al final estamos hablando de educación a distancia, con distintos métodos, con distintas modalidades, utilizando distintas tecnologías, y ese ha sido siempre históricamente el desarrollo de la propia educación a distancia, utilizar aquellas tecnologías que nos han servido para que la población pueda acceder a la educación. Yo también a veces ahora cuando estoy viendo que empezamos a hablar de la inteligencia artificial, yo sigo pensando, bueno, yo no le voy a cambiar el nombre a la cátedra, será educación y tecnología, y en esa tecnología vamos a incorporar también la inteligencia artificial porque creo que es lo que nos va a suceder, es decir, nos vamos a enfrentar a cómo la inteligencia artificial nos influye, nos condiciona en el desarrollo de la educación y de ese cambio social que es permanente, ¿no? La misión de la cátedra, por lo tanto, es promover la investigación, el aprendizaje y la difusión del uso intensivo de las tecnologías en educación y cómo éstas influyen en el cambio social. Y en particular nos centramos más en la evolución de la educación en línea, en cómo se organiza, cómo debe liderarse y su calidad, ¿no? Para contribuir a esa visión nueva, transformadora y avanzada de la educación a la que mis compañeros antes se han referido y que coincido plenamente con ellos. También, para hacer todo esto, intentamos seguir de cerca las principales tendencias mundiales en educación y los recursos tecnológicos que habitualmente las sustentan y intentamos apoyar y fomentar redes con expertos e instituciones clave en este campo. No he hecho un detalle de las distintas relaciones que establecemos, pero esa es la idea y vamos trabajando en ello. Por lo tanto, al final, seguimos investigar y difundir prácticas de calidad en el uso educativo de estas tecnologías y, en particular, de la educación en línea, promoviendo la equidad y generando oportunidades educativas para todos, en especial para todos aquellos colectivos desfavorecidos. Y esa es la idea general, digamos, que de alguna manera mueve el trabajo de la cátedra. Como hace poco renovamos la cátedra, tenemos unos objetivos del 23 al 26, que son básicamente estos que indico aquí: participar y liderar proyectos de investigación y difusión que estén enfocados al desarrollo de una educación en línea de calidad para todos, con especial hincapié en la capacidad y el desarrollo profesional de los docentes, porque creemos que es un elemento sustancial para que después pueda haber una educación online de calidad. Avanzar en el estudio de las nuevas formas de aprendizaje a través del marco de análisis que nos aporta el concepto de ecologías de aprendizaje, que está muy vinculado al aprendizaje a lo largo de la vida. Apoyar el desarrollo y creación de redes de colaboración en la investigación de la educación digital que garantice la calidad, la equidad y la inclusión, y publicar trabajos en forma de libros, artículos, en revistas académicas, etcétera, además de fortalecer los medios de comunicación propios de la cátedra, el blog, redes sociales, que hasta ahora han estado en un cierto stand-by también. Como actividades de la cátedra, nosotros básicamente trabajamos proyectos. Una línea es investigación y creación del conocimiento, y aquí solamente he mencionado unos de los últimos proyectos que existen. Quiero hacer un inciso con respecto a la diferencia con los compañeros o compañeras que me han precedido, y es que en mi universidad, y a veces pienso, antes lo comentaba, creo que podríamos decir que probablemente en casi todas, las cátedras compiten con otras unidades dentro de las propias instituciones, aunque a veces también colaboran. Pero claro, yo ahora podría poner aquí todos los proyectos que tienen que ver con la educación online en la UOC. Pero sería falso, no son todos los proyectos de la cátedra. Es decir, la cátedra puede escoger alguno de estos proyectos porque yo estoy implicado. De hecho, estos ni siquiera son los proyectos en los que yo como investigador estoy implicado. Solo son algunos que asociamos a la cátedra, porque hay otras instancias dentro de la propia institución que generan también proyectos y, por lo tanto, digamos, no podemos sumarlo todo. Pasa lo mismo después cuando publicamos, ¿no? Yo publico mucho más que las publicaciones que después mencionaré, pero estas son las que asociamos en principio al trabajo de la cátedra. Nosotros, la cátedra es pequeña en el sentido de que es una persona a tiempo parcial como yo dirigiéndola, porque además, obviamente, eres docente, eres investigador en otros temas y además estás dando vueltas por el mundo, dando charlas, etcétera, y no siempre son relativas a la cátedra. Y después, pues, ayudante de investigación que participan en los proyectos, un par de ayudantes de investigación y todas aquellas personas de distintos grupos de investigación que quieren colaborar con la cátedra, pero que son como el Guadiana. Hoy están y mañana no, y pasado sí, y el otro, dependiendo del grado de interés con que las temáticas en las que estemos trabajando a ellos los incumban, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta.
Yo aquí he destacado estos que son los que desde el año 2016, por ejemplo, hemos estado trabajando más intensamente. Un proyecto que se dedicó a incorporar una dimensión online en los rankings universitarios y se consiguió a través del U Multirank Project. Y también del Times Higher Education, que incorporó algunos de los resultados de este proyecto. Yo creo que fue un proyecto bastante exitoso en ese sentido, que nos preocupaba justamente que la educación no presencial no estuviese bien representada en los rankings universitarios, y debo decir que continúa sin estar bien representada en los rankings universitarios, pero bueno, es aquel trabajo de hormiguita que te va permitiendo avanzar y hacer algún espacio, ¿no? Después hemos estado trabajando, por ejemplo, en el ámbito de Asia Central, desarrollando un centro de docencia y aprendizaje y emprendeduría en el ámbito de las ciencias empresariales y económicas, a través de utilizar educación híbrida y educación online en países como Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán. El proyecto Épica, que estaba centrado en África, con Tanzania, Uganda y Kenia, que es un partnership estratégico para el codiseño de portafolios que permitan evaluar las competencias laborales de los estudiantes, es decir, de aprendizaje para aplicarlo al entorno laboral en estos contextos. Después hemos participado, liderado por EATU, en el Digital Pro, que era el desarrollo profesional en aprendizaje y docencia digital. Y en estos momentos estamos trabajando en un proyecto que se llama Fluent, Flexible Universal Educational Model for a New Hybrid, que es el resultado de la experiencia de la pandemia, cuando nos damos cuenta de que efectivamente muchas instituciones se están moviendo hacia proponer modelos híbridos o blended, pero con todo respeto no lo hacen bien. Entonces, al ver eso, hemos dicho, cada uno que haga lo que quiera, nos vamos a meter, pero vamos a intentar desarrollar algunos modelos o algunos marcos en los que se pueda trabajar un poco mejor y se pueda entender la complejidad de trasladar cualquier cosa de lo presencial a lo online, ¿no? Es decir, no es simplemente, y eso lo sabemos, los que estamos aquí lo sabemos todos, no es simplemente, bien, aquella clase que doy ahora la doy delante de la pantalla y ya está, sino que es mucho más complejo, no solo para el docente, sino también para los propios estudiantes, que necesitan desarrollar sus sistemas de autorregulación, sus sistemas de autonomía, que probablemente no han sido preparados para ello anteriormente. Es decir, hay un conjunto de elementos que con cualquier modelo híbrido tendría que tener en cuenta antes de lanzarse a decir, ahora ya hemos cambiado, ¿no? Las cosas nos gusta sean rápidas, pero a veces no lo pueden ser tanto. Por lo tanto, estos son los proyectos en los que estamos, y una parte digamos, del presupuesto de funcionamiento de la propia cátedra nos viene de estos proyectos, aunque ahora comentábamos con Ángeles que estos proyectos, que todos ellos son proyectos financiados por la Comisión Europea, obviamente no te dejan margen para el gasto corriente de la cátedra, es decir, tienes que ir haciendo equilibrios, ¿no?, financieros internos para decir, vamos a aprovechar eso con otra finalidad, pero no es que no se vea, sino que haciendo lo que tienes que hacer, además lo aproveches para otra cosa, con lo cual te exige doble trabajo. Otro tipo de actividades que hacemos son los seminarios y los webinars. Cada año organizamos un seminario internacional. Desde 2017, pues hicimos uno sobre Evidence-Based Research, sobre enfoques metodológicos y resultados prácticos. En el 18 fue sobre Lifelong Learning, cómo aprende nuestra sociedad, y ahí lanzamos la idea y el trabajo que estamos haciendo desde 2015 sobre ecologías de aprendizaje y las distintas publicaciones que han salido al respecto. En el 2019 empezábamos a hablar de esto que ahora le llamamos inteligencia artificial, ¿no? Y el seminario era, "Hi, this is Alexa, what do you want to learn?" ¿Qué quieres aprender? Y entonces nos preguntábamos si habría robots docentes o docentes robot. Y ya vemos para dónde van las cosas ahora. El mismo año hicimos un doble seminario en Colombia, en Barranquilla, sobre la calidad de la educación online en los países de América Latina. En 2020, obviamente, no hubo seminario presencial, pero sí hicimos una serie de webinars llamados Docencia Presencial de Emergencia. Fueron 10 webinars en concreto, que tuvieron bastante éxito en el sentido de la participación de las personas y de los visionados posteriores. Perdón.
misiones posteriores. En el 21 nos centramos en el uso de los datos para desarrollar culturas alrededor de los datos que se utilizan en las instituciones y para identificar cómo los docentes también tendrían que conocer el trabajo con datos y con analíticas, etcétera. Y también desarrollamos 6 webinars conjuntamente con la International Association of Universities que se llamaron Innovative Education for Unshaped Futures. En el 2022 el seminario fue sobre Digital Education Leadership, focalizándonos sobre el tema del liderazgo en los entornos de educación digital y sobre todo viendo que en las instituciones de educación superior no existe siempre una comprensión suficiente sobre lo que significa la educación digital cuando se incorpora en el quehacer de una universidad que no lo es necesariamente y que por lo tanto a veces no se hacen las preguntas adecuadas y por lo tanto no se obtienen tampoco las respuestas necesarias. Y este año, hace unas semanas, el seminario fue sobre la inclusión y el uso de la tecnología para el aprendizaje, analizando potenciales beneficios y los riesgos latentes que efectivamente existen cuando hablamos de inclusión y de tecnología, pero sobre todo queriendo defender que en la educación no presencial o online, el uso de la tecnología no sirve solo, como algunos pretenden, para discriminar a las personas, sino que justamente a veces es al revés. El uso de la tecnología puede servir para incluir a muchísimas personas y para darles las oportunidades que de otra forma no tienen, ¿no? Otras actividades de la cátedra son las publicaciones. En estos últimos 4 años hemos publicado 7 libros, algunos de los cuales han sido traducidos pues, del castellano, del catalán, al castellano-catalán, también al euskera, al inglés y digamos que han tenido, sobre todo, excepto el último, el de Data Cultures in Higher Education, todos los demás son libros que están en abierto y que se puede acceder a ellos sin ninguna dificultad y te los puedes bajar, ¿no? La intención siempre había sido poder difundir ese conocimiento y ponerlo al alcance de todos aquellos que les pareciese que podía ser útil para ellos. Y también, además, en este margen de estos 4 años que decía, 5 capítulos de libro, 23 artículos, insisto, que puedan decirse que son resultado del trabajo de la cátedra, exclusivamente, ¿de acuerdo? En revistas como las que vemos aquí, ¿no? Además, hay toda una serie de actividades de colaboración, de docencia y de creación de redes, ¿no? Tenemos algunas redes sobre ecologías de aprendizaje con universidades en España, en Colombia y en Italia, el Digital Leadership con universidades del Reino Unido, de Canadá y con Eden como asociación también que recientemente ha celebrado un Digital Education Leadership Academy para formar cuadros en ese sentido, actividades de formación y asesoramiento en universidades de Colombia, Chile, Chipre y Estados Unidos, webinars conjuntamente con el American Center of Distance Education que está en Penn State y distintas direcciones de tesis con doctorados en distintos lugares del mundo, además de España, pues Colombia, Chile, Croacia, Italia, Filipinas, Canadá, Costa Rica, Rumanía, personas que sí, como pasa yo creo que con la UNED, se acercan porque ven una posibilidad, digamos, de tener el doctorado de una universidad europea y que les da una oportunidad mayor dentro de su propio contexto socio-laboral y académico, ¿no? Tenemos un consejo asesor internacional que muy pronto va a cambiar porque estamos replanteando algunos elementos y hasta ahora estaban Brenda Gurley, que era exrectora de la Open University, Sugata Mitra, que es profesor de la Universidad de Newcastle, Ferran Ruiz, que era el expresidente del Consejo Escolar de Cataluña y la rectora de la universidad que siempre acostumbra a estar en este consejo asesor en general. Vamos a cambiarlo, seguramente vamos a poner algunas personas más y estas ya van digamos, a pasar a la reserva porque queremos ya, digamos, también un cierto cambio generacional en algún caso. Conclusiones. Es una cátedra con 21 años de existencia, por lo tanto quiere decir que podríamos haber hecho muchas más cosas de las que hemos hecho, pero las limitaciones en ese sentido son obvias y no tiene sentido esconderlas. Perdón por el acento en existencia, porque PowerPoint y en cátedra, porque me lo corrige en catalán y en este caso no era el caso. La cátedra está especializada en educación online y educación híbrida últimamente.
Una cátedra que tiene pocos recursos, pero es muy activa. Intentamos ser muy activos y aprovechar todas las opciones que tenemos. Y abierta a la colaboración con otras cátedras y con otras instituciones, sin lugar a dudas. Por lo tanto, desde aquí el ofrecimiento a todos. Buscamos también a veces trabajar en ámbitos que no sean tan específicos. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo que una línea de futuro clara es el tema de los microcredenciales, sin duda, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos preocupa en este momento más que el microcredencial en sí, que seguro que funcionará, etcétera, es dar sentido macro a lo micro. Y no me refiero solo a los microcredenciales. Dar sentido macro a lo micro significa esto, dónde lo situamos y por qué, ¿no? Es decir, qué función tiene en el contexto general de educación superior y, por lo tanto, de qué forma conseguimos que esto esté de alguna forma vinculado a todo el resto de la oferta formativa, ya sea formal o no sea formal, pero que tenga sentido en sí mismo, ¿no? Porque sí que vamos viendo toda una serie de iniciativas que a veces dices es una buena iniciativa, pero ¿qué relación tiene con el resto de cosas que se están haciendo? Y a veces nos cuesta encontrarlas, ¿no? No es el caso digo, de los microcredenciales, que sí que nosotros estamos pensando en el sentido macro, que nos parece que puede ser seguro una solución muy clara. Bien, yo he intentado limitarme a estos 15 minutos, estaré encantado después o ahora o cuando sea de responder a todas las preguntas que quieran hacerme, si es necesario, y por lo tanto, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y ya está.